Desde la llegada de Corberán, el Valencia ha resucitado y sus números en las últimas jornadas son de equipo de Champions. Y hoy, evidentemente, nos toca analizar al Valencia Club de Fútbol en Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy, Jonai, venimos a hablar de un equipo al que últimamente habíamos analizado de una forma negativa, pero desde la llegada de Carlos Corberán, el equipo ha dado un vuelco y con algunos fichajes que después trataremos, bueno, ha conseguido darle la vuelta a la situación y creo que a día de hoy ya es impensable que este Valencia pueda descender. Hombre, a lo mejor hay que tener un poco los pies en el suelo porque el descenso sigue estando cerca, son 4 puntos por encima, si mal no lo recuerdo, pero está claro que las sensaciones, la imagen, los recursos, la independencia que había con algún jugador que sí estaba destacando por encima del resto, creo que va desapareciendo y creo que este Valencia de Corberán, que tiene unos datos bastante interesantes que ahora mencionaremos y si quieres podemos arrancar por su figura como entrenador del conjunto Che, creo que no está siendo muy hablada y que hay que ponerla en valor para la situación que se encontró Carlos cuando dejó el West Bromwich y llegó a la capital de la Comunidad Valenciana. Después iremos analizando, Jonai, varios nombres porque creo que es interesante, pero si te parece, vamos a hacer un pequeño análisis o una pequeña estructura teniendo en cuenta el bajón de rendimiento de ciertos jugadores en base a la temporada pasada y esos jugadores que han sido capaces de sustituirles de alguna manera, porque por ejemplo en portería tenemos el caso de Mamardashvili, que posiblemente la temporada pasada, y así lo demuestra el fichaje por el Liverpool, fue uno de los mejores porteros en el Valencia, pero esta temporada creo que ha dado un bajón evidente. Lo de Mosquera, recordemos que se debatió de si tendría que haber ido a la Eurocopa o no, y esta temporada ha dado un bajón. Y luego tenemos los casos de Pepelu y de Hugo Duro, que en mi opinión eran la estructura de este Valencia, que uno directamente prácticamente ni cuenta, y el otro, bueno, pues un Umar Sadik, que venía un poco de la nada, le ha superado. Entonces creo que es importante tener en cuenta, Jonai, que un Valencia con una base tan clara de esos cuatro jugadores, esa columna vertebral, que se haya caído la columna vertebral y aún así hayan sido capaces de darle la vuelta a esta situación, creo que es mérito en principio y como persona importante de Carlos Corberán. Por supuesto, porque quién iba a decir que Pepe lo iba a ser suplente en este Valencia, ¿no? Y que una de las figuras más imprescindibles y que seguramente la temporada pasada fue el mejor fichaje, no es que se iba a caer, sino que ha desaparecido del equipo. Y Hugo Duro igual, lo único que Hugo Duro es cierto que ha tenido alguna otra lesión, que el fichaje de Sadik ha reforzado esa posición y que Sadik creo que ha aprovechado también su momento y cuando uno aprovecha su momento y más en materia de goles, pues debe seguir arriba. Lo que está claro es que Corberán ha recuperado las sensaciones de ese Valencia que era competitivo, era seguro atrás, no hace un fútbol especialmente atractivo, pero creo que sí plantea bien los partidos y creo que ya, bueno, hay un dato increíble, que es que el Valencia solo ha perdido con Real Madrid, que recordemos que fue el partido de debut de Carlos, si mal no recuerdo, contra el Atlético de Madrid y esos enfrentamientos contra el Fútbol Club Barcelona que quizás, bueno, han manchado un poco el arranque de ese Valencia de Corberán, pero el resto, o sea, no ha perdido ningún partido más, los ha ido ganando, los ha ido perdiendo, y es más, Julen, Carlos Corberán, de los, digamos, entrenadores que han sido sustitutos de los que empezaban la temporada, creo que ha habido 4 casos, uno en el Real Valladolid, bueno, el Real Valladolid ya sabemos que ha habido varios entrenadores, pero bueno, me voy a quedar con Coca, el Deportivo Alavés, Coude por Luis García, el de Diego Martínez en la Unión Deportiva Las Palmas por Luis Carrión y el de Corberán. Pues bueno, Corberán lleva el 51% de los puntos conseguidos. Para que veáis la diferencia, Diego Martínez lleva un 38,3, Codé lleva un 31 y Coca, bueno, pues se quedó con un 14,3 hasta que fue sustituido y le relevó a Álvaro Rubio, entrenador del Valladolid Promesas. Para que veamos el impacto de este Valencia con aquellos, bueno, no, con aquellos no, con los que son sus rivales directos, porque el Valencia sigue en esa lucha por el descenso debido a ese mal arranque de temporada. Tú fíjate,
Julen, el Valencia ha conseguido 19 puntos desde la llegada de Corberán, si mal no recuerdo. 14 ha conseguido el Español, 10 el Alavés, 9 el Leganés, 4 la Unión Deportiva Las Palmas, 4 el Valladolid. Es decir, es una diferencia mínima de 5 puntos hasta un 15 puntos de diferencia. Por tanto, creo que los datos hablan por sí solos. Es posiblemente, Jonay, la temporada en la que menos entrenadores han sido destituidos e intercambiados. Mm. Si no lo recuerdo, habría que ir a mirar la hemeroteca, pero hacía tiempo que no veíamos tan pocas destituciones. Creo que, bueno, de aquí a final de temporada puede caer alguna, aunque me sorprendería. Aquí hablabas de ciertos nombres, creo que todos los equipos, sobre todo en las últimas jornadas, están cambiando, quitando el Real Valladolid. Creo que el impacto de Diego Martínez a principio de temporada o al principio cuando llega es brutal. Ahora es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas se ha caído un poco, pero estoy seguro de que apretará. Creo que el Chacho Coudet ya está empezando a encontrar sus piezas y su fútbol, aunque viene de perder contra el Rayo Vallecano en una jornada en la que yo sinceramente esperaba que iban a rascar algo en casa. Y después tenemos el caso de Carlos Corberán, que hablábamos, posiblemente el ciclo de Rubén Baraja estaba ya muy viciado, estábamos viendo a un equipo sin alma y hablabas antes de que no hacen el fútbol más atractivo. Bueno, creo que en una situación límite como en la que ha estado el Valencia hasta ahora, en ese descenso, creo que el fútbol atractivo es lo menos importante, creo que hay que ser efectivo y aquí, pues, por ejemplo, el nombre de Sadik a mí me parece clave porque lleva y marca varios goles que son importantes. El rendimiento de Tárrega esta temporada para mí es clave y sobre todo cómo está Diego López en las últimas jornadas, ¿no? Yo creo que Corberán ha sabido encontrar a esas piezas que posiblemente venían de no estar viciadas. Tenemos el caso de Sadik, tenemos el caso de Barrenechea, que para mí está haciendo una gran temporada, incluso lo de Tárrega, ¿no? Que realmente, aunque es jugador en propiedad de Valencia desde hace temporadas, acaba de llegar en este verano y a mí me parece importante de analizar, a la hora de analizar esos jugadores que han sido capaces de dar la vuelta. Y ahí Carlos Corberán creo que ha sabido detectar a la perfección cuáles eran los jugadores que mentalmente podían estar más liberados, los ha sabido potenciar. Y si a esto le sumamos que esos equipos de la parcela del descenso no están terminando de carburar, creo que la Valencia ha dado en las últimas jornadas, en las últimas 4 jornadas, sumando 8 de 12, creo que ha dado un paso de gigante hacia la salvación. Sobre todo un paso de gigante, Julián, porque, bueno, recordemos que estaría en cuarto lugar si la liga hubiera comenzado en la jornada 20, por tanto tendría puesto Champions. Sobre todo, Julián, porque creo que Corberán ha apagado el incendio que más podía afectar a Valencia y era el rendimiento en casa. Y en Mestalla está siendo un templo inexpugnable. Ahora mismo es uno de los mejores locales de la liga. Seguramente, junto a los grandes, vaya a ser el mejor local de la segunda vuelta en primera división. Y es cierto que fuera de casa sigue con esa maldición que lleva muchísimo tiempo sin ganar un partido, pero es cierto que la imagen es otra y ha puntuado en campos complicados como la Cerámica, como el Sadar. Bueno, veremos qué pasa con el Real Madrid, donde es cierto que tiene muchas bajas por sanción, pero viendo el estado del Madrid y viendo el historial del Valencia, que siempre se activa contra este rival, pues creemos que puede hacer daño. A nivel de nombres, Julen, yo creo que el Valencia ha dado un paso importante en el sentido de que si nos vamos a diciembre, nos vamos a enero, en esos partidos donde cada jornada era una final y era muchas pulsaciones al corazón para el aficionado Che, creo que Valencia ha pasado de tener una Rioja dependencia, porque creo que hubo un tramo de la temporada donde Luis Rioja era el goleador, era el jugador que más se dejaba el alma en el campo, creo que estaba un punto, 2 puntos por encima de muchos de sus compañeros. ¿Por qué? Porque con Baraja, esos canteranos que habían sacado tanto el Copangulo, pues estaban muertos. Anímicamente estaban muertos. No sabíamos nada de Mosquera, no sabíamos nada de Diego López, no sabíamos nada de Javi Guerra. Fichajes como el de Pepe Luz habían caído. Era un equipo muerto y el mérito de Corberán es el de una competitividad donde Diego López ya está haciendo unos números escandalosos, 7 goles más 4 asistencias, un jugador muy polivalente que te puede jugar por las dos bandas, incluso de segundo punta, vamos, te puede rematar hasta balones de cabeza. Lo de Javi Guerra, creo que este es el jugador que necesita Valencia, creo que ha matado Corberán esos experimentos de probar a Javi Guerra en la delantera, que como atacante, que Baraja lo hizo a principio de temporada y creo que no pegaba mucho, por lo menos yo no supe descifrar esa intención. Y hay un nombre que has mencionado tú ya, y que no se está hablando mucho de él, pero lo de Enzo Barrenechea como 5 de este Valencia
creo que empieza a ser muy notorio, porque es un jugador que en la primera vuelta ya destacó en algún que otro partido, en la era Baraja, como en esa victoria ante el Girona, que creo que hizo un gran partido, y que se ha sentado en el 11 y que creo que es uno de los jugadores más regulares de este equipo. Mucho trabajo en la sombra y que creo que está haciendo unos números físicos, sobre todo de rendimiento físico, bastante aceptables. Luego ha recuperado también a Andrea Almeida, que al final son ese tipo de jugadores que necesitan a un Enzo Barnechea detrás, ¿no? Y creo que al final Corberán ha sabido encontrar ese equilibrio entre un Javi Guerra, que es un jugador que, sin tener todavía muy claro yo qué posición tiene que ocupar, si es la media punta, si es la interior, es un jugador que evidentemente le gusta más soltarse en ataque, y ahí tener a un jugador como el argentino sujetándote el centro del campo, que es posiblemente lo que esperábamos que iba a ser Hugo Guillamón y que no ha terminado de ser, creo que es clave, ¿no? Y al final tenemos esos nombres que si recuperas además a un Ander Almeida, que es evidente que es un grandísimo jugador, a Iván Jaime, que lo poquito que le hemos visto, a mí es un jugador que creo que podría echar una mano a este Valencia, pero yo creo que, Jonay, tenemos que hablar de César Tárrega porque, sinceramente, Mm. la temporada de Tárrega, teniendo en cuenta que Mosquera venía, como decía antes, de ser ese jugador que se debatió si tenía que haber ido a la Eurocopa o no, con el bajón de nivel, con un Jarek que creo que todavía necesita tiempo, que hayan encontrado en un jugador que la temporada pasada jugó en segunda, este nivel, sinceramente me parece que hay que valorar y mucho el trabajo de Tárrega porque está siendo espectacular. Bueno, Tarrega era uno de esos jugadores que tenía el potencial, lo confirmó en el Real Valladolid la temporada pasada. Y bueno, no tenía sitio. Es cierto que quizás esa lesión grave de Acabí, que ya está de vuelta desde hace unas jornadas, creo que le ayuda a tener protagonismo, pero creo que es uno de los jugadores que ha respondido mejor a la crisis de este Valencia, ¿no? Que le queda mucho por madurar como equipo, pero que yo creo que la línea defensiva está siendo el más destacado. Aún así, creo que Mosquera está dando pasos adelante, a pesar de algún error que otro, como ese penalti ante el Club Atlético Osasuna. Creo que ya cuando está sano, pues sigue rindiendo muy bien. Y lo de Fulquier, pues también tiene mérito porque suele hacer grandes actuaciones contra los mejores extremos de la liga. Y bueno, es un perfil, bueno, es que el Valencia lo tenía muy claro, Julen. Si se tiraba de egos o se tiraba de otros aspectos, pues el Valencia se iba a ir a segunda. De momento está salvando la cuestión. Si te parece, por ir cerrando un poquito, me gustaría echar un ojo al calendario, porque el Valencia tiene un calendario complicado, Jonay. Aunque bueno, realmente a final de temporada podríamos decir que todos los equipos tienen calendarios complicados porque siempre te vas a enfrentar ante un equipo que se va a jugar algo. Tiene que jugar contra el Real Madrid, después recibe al Sevilla en casa, que posiblemente sea un partido asequible para que el Valencia pueda rascar 3 puntos, ya que el Sevilla a priori no se va a estar jugando gran cosa, pero después tiene que visitar Vallecas, que va a ser un partido posiblemente a cara de perro porque el Rayo está ahí en la pelea por Europa. Lo que viene después, Jonay, lo que viene después. Español en casa, Las Palmas fuera, Getafe en casa y Deportivo Alavés fuera. Estos 4 partidos creo que son los que van a demostrar si este equipo está preparado para pelear por la salvación o no lo está. ¿A qué voy con esto? Tienes que recibir a un español que sabes que a priori está más limitado en cuanto a nombres, pero que lo da todo en todos los partidos. Tienes que recibir a una Unión Deportiva Las Palmas, o bueno, más bien tienes que ir a Las Palmas a jugar contra un equipo que veremos a ver en qué situación límite puede llegar a esa jornada. Y a mí, sobre todo, el punto de inflexión me parece el partido contra el Deportivo Alavés. El Alavés en casa esta temporada a mí me está decepcionando. Creo que Mendizorroza debería de ser un fortín y no está terminando de serlo. Pero ojo, porque si llegas contra un Deportivo Alavés fuera de casa en la jornada número 36, cuidado con este tipo de partidos, porque podemos dar por hecho que el Valencia tiene mejores jugadores, mejor plantilla, pero el Alavés tiene a muchos jugadores que están acostumbrados a pelear por el descenso y ahí podemos tener un punto de inflexión. Además de que las 2 últimas jornadas van a ser ante Athletic Club en casa y ante el Betis fuera, que veremos a ver cómo llega la pelea por la Champions. Entonces, me parece un final de calendario, unas últimas, sobre todo 5 o 6 jornadas, muy complicadas. Bueno, es cierto, lo comparto por supuesto porque no voy a discutir el calendario que tiene el Valencia, como la mayoría de equipos de primera división, pero Julen, yo es cierto que las sensaciones con el Valencia no me dan de inseguridad. Y es cierto que antes de que se enfrente a la Unión Deportiva Las Palmas, que para que eso pase todavía quedan 5 jornadas, si mal no recuerdo, y para que se enfrente al Deportivo Alavés quedan otras 7,
pues hombre, es que a lo mejor cuando se vaya a enfrentar a la Unión Deportiva Las Palmas o al Deportivo Alavés, estos dos equipos ya están desahuciados, porque estaremos de acuerdo que parten de una peor situación que el Valencia, tanto numérica como de sensaciones. Estaremos de acuerdo que también van a tener rivales muy complicados. Ojito, por ejemplo, en este mismo fin de ese Girona a la vez, sin ir más lejos, ¿no? Que se está metiendo en una situación un poco crítica el Girona. No sé, los partidos que tiene en casa el Valencia, Julen, Valencia Español, Valencia Sevilla, Valencia Getafe, Valencia Athletic incluso, porque yo creo que en Europa, en la jornada 37, estará también todo decidido. Creo que el Valencia, lógicamente, no te va a hacer un 15 de 15, pero hombre, yo creo que un 10 de 15 sí te lo puedo hacer. Y ahora mismo Mestalla me da la seguridad de lo que no hay en Mendizorroza y mucho menos hay en el Estadio Gran Canaria. Por tanto, creo que hay una diferencia. Esto es fútbol, todo puede pasar, son 4 puntos nada más, los partidos cambian, las sensaciones cambian, lesiones, polémicas arbitrales, bueno, se puede caer el equipo, por supuesto, pero a nivel de plantilla y a nivel de sensaciones, a mí Julen, la verdad, lo que te he dicho antes, lo de el juego atractivo no era un palo, era más bien un mérito en el sentido de que sin hacer un juego excesivamente brillante, lo que sería atractivo para el espectador, sí creo que está siendo muy bueno a nivel de resultados. Veremos a ver, Jonay, qué pasa en estas últimas jornadas. Lo que es evidente es que el Valencia en las últimas, sobre todo, 4 jornadas ha dado pasos de gigantes hacia la salvación. Sobre todo creo que ha dado también pasos de gigante hacia a preparar una nueva temporada con jugadores que están cada vez más asentados y con esos jugadores que han llegado cedidos, Jonay, que veremos a ver si el Valencia tiene la capacidad, sobre todo económica, de poder quedárselos en propiedad, porque creo que sería un grandísimo salto de calidad. Y bueno, si os gusta este tipo de análisis, si os ha gustado el vídeo que acabamos de hacer, que bueno, yo creo que es interesante también poder analizar, creo que por primera vez esta temporada, al Valencia de forma positiva, bueno, pues dejárnoslo en comentarios, dejar un like, suscribiros, porque Jonay, a la temporada le queda poquito, muy poquito para terminar, está ya el fin de temporada a la vuelta de la esquina, tenemos muchas cosas de las que hablar, así que dejarnos en comentarios qué temas, qué equipos os gustaría que tratáramos, dejar un like, como os he dicho, suscribiros y activar la campanita y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.